Hola, muy buenos días, familia de La Roca. Ya vamos a empezar, gracias a Dios. Saludamos a todos los que están también en casita. Un abrazo fuerte. ¿Y qué les parece si empezamos nuestro día alabando a nuestro Dios? ¿Les parece? Vamos a orar. Ay, Señor Jesús, mi Dios, gracias, Padre, porque estamos aquí un día más, porque tú eres el que nos da vida, Señor. Gracias por cada uno de los milagros que tuvieron que suceder para que todos estemos aquí, para que los que están en casa también puedan despertar y tener un dispositivo donde ver la prédica, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de conocer tu corazón. Es un honor saber que somos guiados por ti, que somos amados y aceptados en ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, que nos ayudes a quitar todos los problemas, todas nuestras angustias y que realmente podamos enfocar nuestra mirada en ti, Jesús, porque cuando te ponemos a ti primero, todo lo demás tú lo pones en su lugar, Señor. Te pedimos que nos des la fortaleza y nos ayudes a cantar con entendimiento, que realmente podamos adorarte en espíritu y en verdad, así como tú lo anhelas. Nos ponemos en tus manos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a cantar una nueva canción. Bueno, ni es tan nueva, pero aquí sí. Entonces, no sé si la han escuchado. ¿Les parece si cantamos el coro? Para que la escuchen. Y la canción se llama Milagroso. Y va así. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Ya se la saben, muy bien. Entonces vamos a cantarla, ¿les parece? Señor, sabemos que estás aquí y queremos adorarte de verdad. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Sabemos que tú eres, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso.
obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Sí, Señor, tú eres así, Padre. Pues vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en un capítulo glorioso, en un capítulo muy, muy importante en nuestras vidas. Y vamos a estar constantemente analizando esto que es muy importante, la vida eterna. Sí hay vida después de la muerte. Sí hay vida después de la muerte. No queda nada más en este mundo. Si todo fuera este mundo y ya, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15, si no hay vida después de la muerte, si no hay resurrección entre los muertos, pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? En pocas palabras, pues vámonos al Noa Noa. Y los que se rieron ya pasan de los 15 años. Los más jóvenes dicen, ¿qué es eso del Noa Noa? ¿No? Pero realmente, si no hay nada después de la muerte, como muchos dicen, esta filosofía que han inculcado y han enseñado y siguen inculcándole a muchas generaciones, de que el cielo y el infierno están aquí, bro. No va a haber nada después de la muerte, no hay nada. O sea, lo que tú disfrutes, disfrútalo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que si creemos que no hay nada después de la muerte y que somos un accidente cósmico y que cuando uno muere se acabó, pues déjame decirte algo. Por esa filosofía es que el índice de suicidios se incrementa y se incrementa y se incrementa. ¿Sabes por qué? Porque dicen, si me la estoy pasando fatal aquí, si es un caos, mi economía, o estoy endeudado, o tengo problemas con mis padres, o tengo problemas con esto y tengo problemas con lo otro, y no existe nada después de la muerte, entonces, pues ¿para qué seguir sufriendo, no? Pero déjame decirte algo, sí hay algo después de la muerte. Y la muerte es algo seguro que todos los que estamos aquí vamos a vivir. Las estadísticas no mienten. Del 100% de los seres humanos, el 100% se muere. No hay duda. Un día tú y yo vamos a estar acostados en ese ataúd. ¿Verdad que sí? Un día todos vamos a estar acostados en ese ataúd. Y ese ataúd puede ser una puerta a la gloria increíble, o puede ser una tragedia eterna. Y yo quiero, queridos amigos y familia, que al terminar este estudio, yo te quiero suplicar que tomes una decisión. Quiero que tengas la seguridad de que si mueres el día de hoy, sepas a dónde vas a ir. Que entendamos que sí hay algo después de la muerte, que sí hay. Y que hay pruebas y pruebas. Por eso es importante este capítulo. Nos quedamos en esta maravillosa historia donde Jesús llega por fin, pero ya tenía 4 días de muerto Lázaro, ¿se acuerdan? Y llega Jesús con Marta y con María, y cuando se enteran Marta y María, las hermanas de Lázaro, si tú no tienes toda la historia, te invito a que veas la telenovela celestial en los capítulos pasados y en los videos pasados de las prédicas, para que tengas toda la película.
¿Por qué es muy importante esta película? Porque es la película de nuestras vidas. Vemos literalmente que Jesucristo se espera y llega después de 4 días de muerto Lázaro. Y cuando llega Jesucristo, Marta y María se enteran de que Jesús había llegado y entonces Marta va a buscarlo, va a recibirlo. El domingo pasado vimos precisamente cómo María se quedó en casa. Cómo María dijo, no voy a ir a verlo. Bueno, no dijo eso, pero no fue a buscarlo, no fue a verlo. Entonces, en eso nos quedamos. Ahora vamos, ya vimos la vez pasada a María. Ahora vamos a ver a Marta. Juan capítulo 11, versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tiene Marta una amistad con Jesús. Lo ha escuchado predicar, ha escuchado sus mensajes. Dice la palabra de Dios que Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús y que lo escuchaban sus mensajes y todo. Sin embargo, a pesar de eso, Marta no tenía completo el concepto de quién es Jesús. Y eso puede pasar en cualquier iglesia. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes escuchar los mensajes, tú puedes decir qué bonito estuvo, y sin embargo no tener completo el mensaje de quién es Jesús. Aquí vemos Marta que llega con Jesús y le reclama, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenía la mitad de la película. ¿Por qué? Porque es verdad, sí es verdad. Jesús podía sanarlo de forma presencial, claro. Seguramente Marta ya lo había escuchado, que había sanado. Marta seguramente ya lo había visto sanar enfermos. Sin embargo, aún así, Marta no tenía completo el mensaje, completa la historia sobre quién es Jesús. Y tú y yo tenemos que tener esta idea y este concepto completo de quién es Jesús para que puedas deleitarte en Jesús, puedas confiar en Jesús, puedas descansar en Jesús. ¿Por qué? Porque vemos en Mateo capítulo 8 un pasaje muy importante. En Mateo capítulo 8 nos encontramos a un centurión romano. Un centurión romano era una posición muy alta dentro del ejército romano. No era cualquier soldado, tenía una alta jerarquía dentro del ejército romano, tenía una alta jerarquía política, tenía una alta jerarquía económica. Era una persona de poder, de dinero, de influencia y de autoridad. Y tenía a su cargo muchos soldados, 100 soldados. Entonces el centurión viene con Jesús. Pasaje dice, al entrar Jesús en Capernaum se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Fíjate qué corazón de este cuate, que a pesar de su alta jerarquía, de su alta posición económica, de su alta posición política, de su alta autoridad e influencia, era un hombre humilde. Y era un hombre que reconocía en Jesucristo la esperanza y la solución. Y él viene y le pide ayuda. Y no para él, sino para uno de sus trabajadores. Y dice, por favor, ayúdalo. Y Jesús le contesta el versículo 7, iré a sanarlo, respondió Jesús. Versículo 8, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y yo les digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene.
Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, y donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué vemos de la autoridad y poder de Jesucristo? Que podía sanar a distancia. Cuando Marta, como judía, como amiga de Jesús, como que lo ha escuchado en su mensaje, viene y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Me recuerda al centurión, un soldado romano que creció bajo la cultura donde creían que Zeus era de los griegos, ¿verdad? Neptuno era, que es el mismo, nada más le cambiaron los nombres y le pusieron más barba a uno y le respingaron la nariz a otro. Pero a final de cuentas era el mismo Dios, ¿no? Neptuno creo era de los romanos, así como Afrodita y Venus. Venus creo que era de los griegos, pero Afrodita es la misma, pero de los romanos, algo así. Pero bueno, él creció siendo politeísta, él creció con estos dioses. Y sin embargo viene y se postra ante Jesús y le pide por su siervo. Y le dice: no necesitas ir, tan solo di la palabra y sanará. ¡Wow! Por eso Jesús dijo: ni siquiera en el pueblo de Israel encuentro esta fe. ¿No tienen cafecito? Perdón, No, vamos. Tú sí. Sana doctrina. Y a los que les gusta el té, pues también Dios los ama. Imagínense a qué grado los ama el Señor. Pero vamos a solucionar esto. Vamos a poner una cafetera aquí, ¿no? Para que el que quiera tomar café, que tome todo el que quiera. Porque es padrísimo estudiar la palabra, un cafecito. Pero bueno, volvamos al tema, hermanos. Entonces, vemos literalmente la fe de un centurión versus la amiga de Jesús. Señor, si tú hubieras estado aquí, lo hubieras sanado. Y qué importante es que tengamos el concepto completo de quién es Jesús. Y te voy a decir algo muy neta. En medio de nuestras crisis es cuando se ve quién es Jesús en nuestras vidas. En medio de no cuando todo está chido, cuando todo está bien, pues no, cuando estamos en la crisis, cuando estamos en medio del conflicto, del problema, de la necesidad, ahí es cuando se ve realmente quién es Jesús para nosotros. En medio de nuestras crisis realmente muestra la realidad de qué concepto tenemos de Jesús, y todos tenemos que saber quién es Jesús. Y respecto a la vida eterna, tienes que saber que solo Jesucristo puede darte vida eterna. Solo Jesús puede dar vida eterna, nadie más. Ahora, ¿por qué solo Jesús? Porque ustedes son cristianos y pues dicen pues que es el mero mero, ¿no? Por eso, no, déjame decirte algo. Vamos a analizar por qué solo Jesús puede dar vida eterna. Número uno, porque Cristo es el creador del universo. Él es el creador del universo. El tiempo, la vida eterna significa que estás fuera del tiempo. Como vamos a hablar un poquito, yo soy un cuerpo, una materia que estoy ocupando un espacio. Después de un pozole y la comida, ocupo más espacio. Pero literalmente yo soy un cuerpo que ocupo un espacio y estoy sujeto al tiempo. Aunque no parezca en serio, hermanos, me estoy desgastando.
las rodillas dan testimonio de eso, ¿no? ¿Sabes algo? Somos materia que ocupamos un espacio y estamos sujetos al tiempo. Todo el universo está conformado, todo el cosmos está conformado por materia que ocupa un espacio y está sujeta al tiempo, ¿ok? Ahora, cuando entendemos que todo el cosmos, todo el universo está conformado así, cuando hablamos de la eternidad, es salirte del cosmos, salirte de ese universo que está sujeto al tiempo, es salirte del tiempo. Y Dios creó el tiempo. Él no está sujeto al tiempo, Él creó el tiempo. Como el ejemplo que siempre les pongo, el pastelero hizo el pastel, pero no está sujeto al pastel. Él creó el pastel y es externo al pastel, es algo que Él hizo. De la misma manera, todo el universo, todo lo que conocemos es el pastel. Y Dios es el que hizo todo, pero está fuera del tiempo. Él habita en la eternidad. Ahora, punto número 1. ¿Por qué Jesucristo es el único que puede darnos vida eterna? Sacarnos de estar sujetos al tiempo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo hizo el cosmos. Vamos a Juan capítulo 1. Hay muchos pasajes que constantemente les comparto, pero tú tienes que saber quién es Jesús para entender el poder y la autoridad de Jesús en tus crisis. Jesucristo creó todo lo que tú y yo vemos. Colosenses te habla de eso. El apóstol Pablo en Colosenses te explica que Jesucristo es el creador de todo. Hebreos capítulo 1, también en el libro de Hebreos capítulo 1, habla de que Dios que Jesucristo es el creador de todo lo que vemos. Pero vamos directamente a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, en el versículo 3 dice: por medio de Él, hablando de Jesucristo, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. En el versículo 9 y 10, fíjate algo muy importante. El versículo 9: esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo, y Él, el que era la luz, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él, pero el mundo no le conoció, el mundo le rechazó. Y los versículos 11 y 12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, pero somos hechos hijos de Dios cuando depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios extiende su lugar como Hijo unigénito y extiende un lugar para nosotros en esa posición de hijos a través de Jesucristo. Ahora, ¿tú sabes en qué idiomas fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, cuando vamos estos versículos 9 y 10, cuando dice mundo, la palabra mundo, adivina cuál es la palabra original en el griego. La palabra mundo en el original griego es la palabra cosmos. Cosmos. Cobra un sentido completamente diferente. ¿Por qué la tradujeron como mundo? Pues tal vez para tratar en esa época de aterrizar un principio grande. Pero la palabra real es la palabra cosmos. Entonces, si leemos el versículo 9 y 10, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía
a este cosmos. El que era la luz ya estaba en el cosmos y el cosmos fue creado por medio de él. Pero el cosmos no lo aceptó, no lo recibió, no lo reconoció. Hablando del rechazo precisamente de este mundo al Hijo de Dios. Todo el capítulo 1 de Juan te habla de Jesucristo, 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 Jesucristo. Para que entiendas que del que está hablando es Jesucristo. Y Juan capítulo 1, Colosenses, Hebreos capítulo 1, Génesis 1:1 también nos habla de que el que creó todo el universo fue Jesucristo. Cuando vas entendiendo esto, entonces si alguien nos puede llevar a la eternidad, es aquel que hizo el tiempo. Si alguien nos puede sacar del tiempo, es aquel que creó el tiempo. Punto número 1. Punto número 2. Ahora, antes del 2, tenemos también que entender algo. Yo sé que ahorita dices, como que está demasiado rebuscado todo esto. No te preocupes, luego te echas un cafecito y ves el video. Pero para mí es muy importante que entendamos esto. Número 1, Jesucristo es el creador del tiempo, del cosmos. Y Él es el único que nos puede sacar a la eternidad. Número 2, tienes que entender que la muerte física y espiritual está 100% ligada con el pecado. Cuando Dios crea en Génesis 1 y Génesis 2, crea al ser humano y tiene una relación perfecta con el ser humano. Dios nos crea para tener vida eterna. Sin embargo, en Génesis 3 todo se echó a perder. Cuando el pecado entró en la humanidad, entró la muerte junto con el pecado. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Versículo 2. ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, ¿qué dice? Morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto a detalle ya lo estudiamos los jueves cuando estudiamos el libro de Génesis. Si no lo has visto, yo te invito a que veas los videos en YouTube y veas Génesis capítulo 3, este pasaje, que es muy importante que lo estudiemos. Y vemos claramente que Satanás siempre te va a decir: no va a haber consecuencias de tu pecado. Nadie se va a enterar. Es mentira. Tú lo puedes hacer y no va a pasar nada. Siempre el pecado va a querer, Satanás va a querer engañarte de que tu pecado no va a tener consecuencias. Y es una mentira. Y lo primero que dijo es mentira: no vas a morir. No vas a morir. Pero ¿qué pasó en Génesis capítulo 3? Literalmente murieron espiritualmente. Por eso en Juan capítulo 3 Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y le dijo ahí en Juan capítulo 3: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué pasó en Génesis 3? Murió el espíritu, pero también murió todo el ser. Las células empezaron a descomponerse, empezó a morir el cuerpo, empezó a chafear el cuerpo. E inclusive al final del capítulo 3 de Génesis, Dios les prohíbe a Adán y a Eva regresar para que sigan comiendo del árbol de la vida. ¿Sabes? El ser humano empezó a morir. Si nos vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Es decir, que cuando entró el pecado a la humanidad, ¿qué fue lo que entró? La muerte espiritual y física. ¿Sabes qué? La muerte física tiene que ver con el pecado también. Cuando vas entendiendo que nuestra muerte física tiene que ver con nuestra condición de pecado, vas a ver gloriosa la cruz de Cristo. Primera de Corintios 15, versículo 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado y la muerte van de la mano. Para poder vencer a la muerte, ¿qué tienes que vencer? Al pecado. Para vencer al pecado había un costo. Porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres en verdad tener vida eterna? Primero se tiene que pagar el pecado. ¿Quién fue quien pagó nuestro pecado? Jesucristo. ¿Alguien más aparte de Jesucristo ha pagado tu pecado, tus errores? No. Por lo tanto, ¿quién puede vencer a la muerte? Aquel que venza al pecado. ¿Quién puede vencer a la muerte? Aquel que pague el pecado. Y adivina qué, la muerte no podía retener a Jesucristo. ¿Y sabes por qué la muerte no tenía autoridad sobre Jesucristo? Porque Jesucristo era sin pecado. Porque Jesucristo no tenía pecado. Hebreos capítulo 4 nos enseña que Jesucristo era puro y sin mancha, que Él no tenía pecado. Por lo tanto, la muerte no tiene autoridad sobre Jesucristo porque Él no era pecador. Hechos capítulo 2 versículo 24. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera, lo mantuviera bajo su dominio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo era puro, era perfecto, era el sacrificio perfecto por ti y por mí, porque en Él no había pecado. Por eso Él sí podía pagar mi pecado. Yo no puedo pagar tu pecado porque yo también soy pecador. Yo no puedo purificarte porque yo también soy pecador. Ningún ser humano se puede autopurificar porque todos somos pecadores. ¿Alguna vez te has manchado de grasa de auto? Las mujeres dicen, ¿de cocina vale? ¿No? ¿De aceite de oliva? Yo sé que la grasa de auto no es muy común, ¿no? Salvo sea la carrera o la profesión en la que te dediques, pero si alguna vez te has manchado de aceite de auto o de grasa de riel, de esas grasas que no te la quitas con nada, que por más que te echas jabón sigues teniendo la grasa y dices, ¿y ahora cómo me lo quito, no? Y haz de cuenta que todos estamos llenos de esa grasa. Y yo llego contigo y te digo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a purificar. Y te empiezo a tratar de quitar la grasa, pero estoy lleno de grasa, bro, solo te voy a batir más. Alguien que está lleno de grasa no puede limpiar a otro que está lleno de grasa. Un preso en la cárcel no puede llegar con el director del reclusorio y decir, deje libre a mi compadre, yo voy a pagar su condena. ¿Qué le diría el director? Tú estás pagando tu propia condena. ¿No te has dado cuenta que tú estás pagando tu propia condena y que no puedes pagar la de alguien más porque tú también estás librando tu propia condena? Todos los seres humanos somos pecadores.
Todos hemos fallado, estamos llenos de esa grasa. Y nadie podemos autopurificarnos. Y nadie podemos limpiarnos unos a otros. Por eso tenía que venir el Hijo de Dios, puro, sin mancha, para con su sacrificio en esa cruz, Él nos limpiara, nos purificara. Si tú estás lleno de grasa, tú no te puedes limpiar a ti mismo. Necesitas un agente externo, algo diferente a ti, algo que no tienes. Agua, lejía, no sé, pero un agente externo que en verdad te limpie. Cristo es lo puro, lo perfecto, que vino a limpiarnos a todos nosotros. ¿Quién puede llevarnos a la vida eterna? El único que el pecado no podía retener. Digo que la muerte no podía retenerlo, porque en Él no había pecado, porque Él es puro y sin mancha. Por eso la muerte no lo podía detener. Ahora, algo muy importante: Cristo también es el único como sacrificio perfecto que vino a pagar nuestro pecado, a limpiarnos. Pero algo muy importante que muchas veces la gente no le da importancia, o que ignora, o que no quiere escuchar. Como les dije, cuando alguien muere, es como un elevador: o vas para arriba o vas para abajo. No hay otra opción. Hebreos capítulo 9 nos enseña que después de la muerte viene el juicio. Tan, no hay más. ¿Y sabes algo? El hecho de que Jesucristo haya muerto por nosotros en esa cruz nos libra de la condenación eterna. Apocalipsis 20, versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego, y este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la condenación eterna, donde ya no hay más que hacer, donde ya no hay manera de salir de ahí. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a dar su vida por nosotros en esa cruz como sacrificio perfecto y completo. El único que dio su vida por ti, el único que venció a la muerte, el único que tiene autoridad sobre la muerte, el único que se levantó con poder y con autoridad. La vida, el único que da vida para todo aquel que cree en Él. Es el único. Es el único. ¿Quién más? Las filosofías, las religiones te van a decir que hay muchos caminos para llegar a Dios. Te van a decir que hay muchos métodos de purificación. Te van a decir que hay muchos métodos de poder limpiarte. Te van a decir que hay muchos
mediadores, intercesores, te van a engañar, porque la Biblia enseña todo lo contrario. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dios nos enseña que solo uno fue el que murió por ti en esa cruz. Solo hay uno que creó el universo. Solo hay uno que se levantó de entre los muertos con poder y con autoridad. Solo hay uno que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y solo hay uno que está extendiéndote la invitación a que te arrepientas y que creas en su sacrificio por ti en esa cruz para vida eterna. Porque Él pagó nuestro pecado. Él pagó por tus errores. Él pagó por tu rebeldía. Él pagó por tu indiferencia. Él pagó por toda tu vida apartada de Él. Por todo lo que crees que nadie había visto, pero sí Dios lo vio. Por todo lo que creíste que nadie había escuchado, pero Dios lo escuchó. Y no solo eso, como vimos en Apocalipsis 20, todo está escrito en ese libro. Todo lo que has hecho, lo que has pensado, lo que has sentido, está escrito en ese libro. Pero Jesucristo en esa cruz cargó con esa acta de decretos que era en nuestra contra, y murió en esa cruz pagando por esos pecados que estaban escritos en ese libro. Sí, Hugo hizo esto, sí, Hugo hizo lo otro, sí, Hugo pensó esto, sí, Hugo sintió esto. Pero esa acta de decretos que era en mi contra, la pagó y la clavó en la cruz. Y venció. Y venció. Y Él dio su vida por mí, por mis errores. El creador del cosmos dio su vida por mí en esa cruz. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas alguno morirá por algún justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido por medio de Él la reconciliación. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago por nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es el pago. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo vino a dar su vida por todos.
Juan capítulo 10, versículo 27. Dice Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano, dice el Señor. Por eso cuando viene Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo Jesús murió por tus pecados? ¿Crees que Cristo Jesús murió por tus rebeldías, por tu indiferencia? ¿Crees que Cristo Jesús murió por todos tus pecados en esa cruz? ¿Crees que Él pagó en esa cruz? ¿Crees que Él resucitó al tercer día y tiene poder para levantar a todo aquel que cree en Él? ¿Lo crees? Jesucristo es lo que le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo puedes tener vida eterna? Si tú mueres el día de hoy, ¿a dónde irías? ¿Al cielo? ¿Al infierno? ¿O no lo sabes? Yo quiero que tengas la seguridad y que salgas por esa puerta con esa seguridad. Y tú también, que me estás viendo, que antes de que te desconectes tengas la seguridad. ¿Y cómo lo puedo tener? Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Dios. Pídele que Dios te dé el don del arrepentimiento. Clámale a Dios por el don del arrepentimiento. Cree que Jesucristo murió en esa cruz para cargar todo nuestro pecado. Cree que resucitó de entre los muertos. Cree que el Hijo de Dios da vida eterna a todo aquel que cree en Él. ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? ¿Quieres pedirle perdón por tus pecados? ¿Quieres salir por esa puerta o desconectarte con la seguridad de que te has reconciliado con tu Padre que está en los cielos? Pidámosle perdón. Entrégale tu vida. Pídele perdón a Dios. Tú ya sabes lo que has fallado. Tú ya sabes lo que Dios te ha dicho: renuncia, y no lo has hecho. Tú ya sabes lo que Dios te ha dicho: deja esto, y no lo has dejado. Tú ya sabes lo que Dios te ha hablado. Pídele perdón. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. No hay otra manera en la cual tú puedas tener vida eterna. Solo hay uno que puede darte vida eterna. Solo hay uno que puede darte perdón de tus pecados. Solo hay uno que puede cambiar tu historia y puede cambiar tu vida. Solo hay uno que creó todo el cosmos, todo el universo. Solo hay uno que después de crear el cosmos se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Solo hay uno que murió en esa cruz para pagar todos nuestros pecados. Solo hay uno que se levantó de entre los muertos al tercer día con poder y con autoridad. Solo hay uno que está sentado a la diestra del Padre. Solo hay uno que toda la humanidad
se va a postrar ante Él, como dice Filipenses 2. Cree en el Hijo de Dios. Cree en Jesucristo. Cree que Él murió. Cree que Él te perdona. Cree que su sacrificio en esa cruz es suficiente para darte vida eterna. Cree que su sacrificio en esa cruz es suficiente para perdonarte y hacerte nueva criatura. Como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Él hace todo nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cree que Él te capacita para perdonar y para pedir perdón, para amar, para servir. Pídele perdón al Señor. Arrepiéntete y pídele perdón. Y cree que el Hijo de Dios puede cambiar tu historia. Y allí en tu lugar, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile: Señor, yo creo en ti. Te entrego mi vida. Solo tú puedes sanarme. Solo tú puedes cambiarme. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Ayúdame a perdonar. Ayúdame a pedir perdón. Que mi vida valga la pena para ti. Ayúdame a renunciar a todo lo que me aleja de ti. Ayúdame a renunciar a todo lo que he puesto en primer lugar antes que tú. Ayúdame a que mi vida valga la pena para ti, Señor, y para tu reino. Tómame, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que moriste en esa cruz cargando todo mi pecado, y que en esa cruz soy perdonado. En esa cruz soy perdonado, y en esa cruz hay una nueva vida para mí. Creo que resucitaste con poder y con autoridad. Creo que tú eres la resurrección y la vida, y que el día que yo muera físicamente, abriré mis ojos en tu santa presencia, no por mis obras, sino por tu obra perfecta en esa cruz. Yo creo en ti, Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname, límpiame, séllame con tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor, y que mi vida valga la pena para ti. Te lo pido y te doy gracias, Padre, por haberme dado a tu Hijo como mi Salvador. Amén. Amén. Amada familia, amigos, el tesoro más grande que tenemos es la cruz de Cristo. El mensaje más profundo de toda la Biblia es la cruz de Cristo. El motor, la gasolina para caminar día con día es entender la cruz de Cristo y su resurrección de entre los muertos. Hay vida eterna para todo aquel que cree en Él. Por eso los discípulos y los apóstoles morían cantando alabanzas en la arena del circo romano, porque aunque estaban siendo asesinados, ellos decían: sí, va a doler, pero va a ser un momento, y pasando este momento abriré mis ojos en la eternidad, con un cuerpo que ya no sufre,
con un cuerpo que ya no duele, que ya no se enferma, que ya no le rechina la columna ni las rodillas. Gloria a Dios. Tenemos un Salvador precioso que nos ama, que lo dio todo para que tú tengas vida eterna. Todo lo dio para que tú y yo podamos aquí temporalmente con un propósito en lo eterno. Y sea lo que vivamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé a quién le pertenezco y yo sé a dónde voy. Y como decía Chuck Smith, si algún día se enteran que Hugo murió, no les hagan caso, solo cambié de código postal. Porque Dios ha preparado una morada eterna para todos nosotros. Y los que se apellidan Pérez ya no se van a apellidar Pérez, porque jamás perecerán. Dios hace nuevas todas las cosas. Tenemos vida eterna en el Hijo de Dios. Y es doloroso cuando un ser amado parte, pero es glorioso cuando muere en Cristo Jesús, porque los volveremos a ver. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque Jesús fue a preparar una morada para todos nosotros, una morada eterna. Y este tema continuará, porque hay pasajes hermosos que tienes que abrazarte de ellos y creer, porque un día tú vas a recibir esa noticia, que un ser amado acaba de morir. ¿De dónde nos vamos a agarrar? De las promesas preciosas que hay en el Hijo de Dios. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Primero Dios, nos vemos el próximo domingo. Les recuerdo, mañana oración a las 8 de la mañana. Y los machines a las 8 de la noche nos vemos aquí, a todos los machines. Que Dios los bendiga, chicos.